Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Este espacio que les proponemos para encontrarnos y construir juntos comunicación colectiva, para reflexionar sobre las cosas que nos pasan desde nuestro pensamiento y no desde el pensamiento de los poderosos. Hoy tenemos un programa muy especial. Lo vamos a dedicar en su totalidad a hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania. El invitado especial es Jorge Elbaum. Él es sociólogo, doctor en economía, periodista. A él le gusta definirse como profesor universitario. El invitado es especialista en esta temática, por eso es invitado especial, y nos pareció fundamental dedicarle el programa para analizar de una forma que no es habitual en los grandes medios hegemónicos, en los cuales pongamos el centro en las claves geopolíticas e históricas y en cómo impacta en la realidad latinoamericana y nacional. Con ustedes, Jorge Elbaum. Yo hago el prólogo siempre: una guerra es una tragedia, la guerra es el fracaso de la diplomacia y la política. En las guerras hay víctimas inocentes, hay miembros que se preparan para militares que también quedan amputados, muertos, huérfanos. Es decir, la guerra es un desastre y la verdad es que no tiene justificación. Y en todas guerras hay crímenes de guerra y deben ser investigados, etc. Digo esto porque lo que voy a decir después, y lo que suelo decir, y que genera bastante rispideces porque va contra el relato único impuesto, trata de historizar, contextualizar e historizar. Historizar no significa justificar, ni significa avalar la lógica guerrerista, significa entender cómo se llegó a esta situación. Entonces, en ese marco, a esta guerra se llegó de la siguiente manera. En el año 91, después de la caída del muro de Berlín, Gorbachov, la Unión Soviética, arregla la integración de Alemania y el compromiso de que Alemania iba a ser el último país de Occidente, de Europa Occidental, en sumarse a la OTAN. El compromiso asumido, que está en documentos oficiales, es ni una pulgada más de eso, dijo el entonces secretario de Estado norteamericano a Gorbachov. O sea, que no se iba a extender más la OTAN. Bueno, desde ese momento, desde el 91 hasta acá, hay 14 países nuevos, todos más cerca de Rusia. Se disolvió el Pacto de Varsovia, que era la contracara de la OTAN, y sin embargo la OTAN siguió creciendo con el único objetivo de rodear militarmente a Rusia. No hay ningún otro objetivo. A Rusia, que es el país más grande del mundo, que es un país, por supuesto, que quedó muy debilitado luego de la implosión de la Unión Soviética, pero que sin embargo continuó en un proceso de refundación, si se quiere. Se transformó en un país capitalista, y volvió en los últimos 20 años a partir de la energía, de la sustitución de importaciones, del desarrollo, si se quiere, del empoderamiento del viejo espíritu ruso, que es ancestral o milenario, mejor dicho. Estamos hablando de una identidad eslava política que nace en el siglo IX, ¿no? De nuestra era. Empezó, de hecho hay una frase famosa de 2001 de Gorbachov, que ya no era, por supuesto, jefe del Partido Comunista, y que dijo: bueno, ustedes en Occidente siguen extendiendo la OTAN, pero Rusia no va a ser débil siempre, ¿no? En 2001. Efectivamente, 20 años después, por X circunstancias económicas,
geoestratégicas, y también creo yo por un rol muy importante de Vladimir Putin de consolidar y de reivindicar cierta tradición identitaria. En el 97 se crea Ucrania, digamos, como país por fuera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de la Federación Rusa, y en ese momento empieza en Ucrania a recrearse una tradición nacionalista de derecha que estuvo muy presente en dos momentos. En el 17, porque el centro de la contrarrevolución del 17 fue en Ucrania, con los cosacos, que se opusieron fuertemente a la revolución soviética y recién fueron vencidos. Recordemos que en aquel momento el Ejército Rojo estaba liderado por un muchacho que se llamaba Davidovich Bronstein, León Davidovich Bronstein, alias Trotsky. Fue vencido por Trotsky en el año 22 y Ucrania pasa a ser de la Unión Soviética. Pero lo que se llamaba la Rusia Blanca antirrevolucionaria tenía sede en Ucrania. Este es un primer momento clave porque ahí quedó un resquemor, sobre todo en el oeste de lo que hoy es Ucrania, con la Unión Soviética, con los rusos, etc. Pero un segundo momento, que sí es muchísimo más grave, es que estos grupos nacionalistas se suman a los nazis cuando los nazis invaden la Unión Soviética en 1941. Y los nazis, para obviamente aprovechar esta fuerza política y militar de los rusoblancos ucranianos nacionalistas de derecha, los suman. De hecho, arman una famosa división, la división Galicia, de una ferocidad genocida terrible, dirigida entre otros por Stepan Bandera, el líder de los nacionalistas ucranianos, que luego, digamos, que se forma obviamente después de la Revolución Rusa en el extranjero, ¿no? Stepan Bandera se convierte en un importante oficial de las SS, y esta tradición nacionalista, si se quiere, derecha, y que fue vinculada a nazis, es derrotada en el 45, obviamente, por la Unión Soviética, y todos estos sectores, los rusos, a diferencia de los norteamericanos o de otros, con los alemanes tenían una cosa muy especial, porque los rusos perdieron 28 millones de personas. Y quiero subrayar este dato, porque no es un dato inventado por mí, sino son datos oficiales. La mitad de todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial son soviéticos en aquel momento, ¿no? Entonces, todo lo que implique para un ruso una esvástica, una tradición nazi, es un insulto insoportable. Es insoportable. Lo sé, estuve en Rusia en los años 80, hay algo que es superior, que es realmente una cosa, o sea, no hay ninguna familia en Rusia que no tenga algún pariente asesinado por los nazis. La primera víctima de una guerra es la verdad, y desde este programa tratamos de acercarles otros puntos de vista para que podamos construir nuestra propia mirada sobre lo que está pasando. En el próximo bloque seguimos hablando con Jorge Elbaum de la guerra entre Rusia y Ucrania. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Segundo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Seguimos hablando con Jorge Elbaum y en este bloque vamos a abordar sobre ¿cuándo empieza realmente la guerra? Lo escuchamos. La guerra empieza el 2 de mayo del año 2014, 3 meses después del Maidán, de este golpe de Estado, que tiran abajo
a un presidente electo, y que estos grupos nacionalistas empiezan a copar las Fuerzas Armadas, disuelven parte de las Fuerzas Armadas y empiezan a armar un nuevo ejército, 14. El 2 de mayo del 14, algunos sectores en Odessa, un puerto que da al Mar Negro, muy importante de Ucrania, había unos manifestantes en una plaza celebrando la Semana de Mayo, que en Rusia y en toda esa zona es muy importante, que va del 1 de mayo al 7 de mayo, el 1 de mayo por el Día del Trabajador, el 7 de mayo por el Día de la Gran Victoria Patria. La gente no lo sabe, pero lo que nosotros llamamos Segunda Guerra Mundial, los rusos llaman Gran Guerra Patria, ¿no? Bien, estaban celebrando ahí, salen unos hooligans, unas barras bravas de un partido de fútbol, empiezan a tirarle piedras a estos tipos que son identificados como prorrusos porque festejan la Semana de Mayo. Los encierran en el Palacio de los Sindicatos, enfrente de la plaza donde estaban festejando, y los queman vivos, con molotov, etc. Matan 42 personas, incluso un famoso chico de 17 años, militante, etc. Cosa que genera en la minoría étnica ucraniana rusohablante, minoría del 20% de la población de Rusia aproximadamente, mayoritariamente en el sur, Odessa, Mariupol y el Donbass, ¿no? Una indignación terrible y una reacción contra estos grupos neonazis. ¿Qué hace el Estado ucraniano? El Estado ucraniano nombra a estos grupos neonazis, los incorpora a las Fuerzas Armadas. Algunos de ellos como el Batallón Azov, el Batallón Aidar, el Batallón de Zlien, y empiezan un proceso de limpieza étnica, represión en la zona este, en el Donbass, que desde el 14 hasta el 22 asesina a 15.000 personas con artillería sobre pueblos, ciudades, etc. Entre ellos 1.500 niños cuyos nombres están, cuyas fotos están en un museo en Moscú, sin tratar de justificar lo que es la muerte y el dolor que implica, porque la guerra es una cosa atroz, y seguramente, yo igual soy muy crítico, por ejemplo, de algunas operaciones de prensa. La guerra sabemos lo que pasó realmente después, ¿no? Porque hay una guerra comunicacional, más hoy incluso que antes, de propagandas mutuas, no, porque estás en guerra y tenés que tratar de imponer, ¿no? Una lógica de construcción. Pero esto que yo digo acerca de los antecedentes son datos objetivos. Y yo quiero discutir sobre eso, ¿no? Quiero discutir, mirá, si hubo, digo, por supuesto que creo que si hay crímenes de guerra hay que condenarlo, no tengo ninguna duda de cualquier lado, porque incluso en la guerra hay reglas que están estipulados en los tratados de Ginebra. Pero más allá de eso, que es lo que contamina el día a día de hoy, cualquiera que sepa estos datos que yo acabo de comentar, sobre todo lo del 2014 para acá, y la reivindicación de los nazis, y la celebración permanente del asesinato de rusos, la persecución y la amenaza de la OTAN, es como diciendo, muchachos, si ustedes no invaden es porque, no sé. Y no estamos hablando de un país, digamos, esto no es, para decirlo, no lo quiero decir despectivamente, esto no es Cuba. Rusia tiene 150 millones de habitantes y tiene, Bismarck decía que Rusia nunca empieza una guerra, pero siempre la termina ganando. ¿Cómo quedará el tablero geopolítico después de este quiebre? Es un final abierto, pero ya se ve de forma clara que el mundo unipolar que quería hegemonizar Estados Unidos está gravemente herido. En el próximo bloque, el final de esta nota con Jorge Elbaum.
Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Seguimos hablando de la guerra Rusia y Ucrania, abordando los distintos ejes que tienen que ver con lo geopolítico, con lo histórico, con cómo impacta en la realidad mundial y latinoamericana este conflicto. La guerra ha generado como un tembladeral en lo económico, yo creo que hizo más visible el quiebre de la unipolaridad que quiere mostrar Estados Unidos y que hace rato que está resquebrajada por China, por Rusia, por otra dinámica comercial. Y acá puntualmente me gustaría conocer tu opinión sobre por qué la Argentina vota a favor de la OTAN cuando históricamente hemos sido neutrales en todos los momentos de guerra, de todas las guerras. ¿Qué significa eso y cuál es la repercusión que vamos a tener como país, como Argentina y como América Latina en clave económica también? Bueno, primero yo creo que ha sido un error el posicionamiento de la política exterior argentina en relación a este conflicto, que debía haber sido de mayor neutralidad en base a explicar que esta guerra empezó en el 14, ¿no? Es decir, esto efectivamente es una intervención militar especial que realiza Rusia, defensiva, después de haber sido atacados a ciudadanos ucranianos que tienen doble nacionalidad además, aunque son también rusos, ¿no? Entonces, ¿por qué son rusos? Porque Ucrania nació hace 30 años, digo, alguien que tiene 60 años, antes era soviético y hoy pide el pasaporte ruso o ucraniano y tiene los dos. Bueno, los ucranianos, estos fascistas, no querían que eso suceda y además lo han dicho, hay algunas grabaciones increíbles y bueno, hay que matar a todos los rusohablantes del Donbass, a los 4 o 5 millones. Ese territorio es el territorio más industrial de Ucrania, históricamente, y bueno, hay que deshacerse de toda esa gente que no quiere ser ucraniano fascista, para decirlo brutalmente, ¿no? Ahora, yo creo que ha sido un error. El pensamiento único occidental, liderado por Estados Unidos, pensamiento otantista y suscripto por Hollywood y por las cadenas mediáticas concentradas hegemónicas, funcionales a la lógica neoliberal, hacen que todo el mundo, cuando yo hablo, qué sé yo, me suspenden el Twitter, me acusan de genocida de los pueblos ucranianos, ¿viste?
porque no soportan entender la historia y que alguien tenga el derecho legítimo a defenderse, ¿no? Y a impedir que se lo siga matando. Como habíamos anunciado en el programa anterior, estuvimos cubriendo la cumbre internacional contra el fascismo que se realizó en Caracas 11, 12 y 13 de abril. Este evento se realizó en conmemoración del 20 aniversario del fallido golpe que se le realizara al comandante Chávez. El golpe se realizó justamente porque el comandante, en un ejercicio de soberanía nacional y de empoderamiento del pueblo, puso fin a lo que era la hegemonía del imperialismo. Y el imperialismo no perdona y en este caso salió perdiendo porque había un pueblo protagonista en las calles. El material que recogimos es cuantioso, por lo tanto lo iremos procesando entre contactos y notas a lo largo de los programas, pero no quería dejar de compartir con ustedes que una de las fechas claves que atravesó este congreso fue el Congreso Internacional de Comunicación Popular. El 12 de abril, a partir del 2015, en Venezuela se festeja el Día de la Comunicación Popular, porque justamente fue ese día que el pueblo salió a la calle a defender su gobierno, su constitución, para decirle no al golpe de Estado y quebró el cerco mediático y hegemónico que se había implantado. Es importante compartir una breve reseña de este fallido golpe para entender la importancia de su conmemoración hoy. En abril del 2002, el 11 de abril específicamente, el comandante Chávez es secuestrado por un pequeño grupo de militares que traicionan la causa patriótica y revolucionaria que llevaba adelante el comandante con su pueblo. Recientemente se había promulgado la Constitución Revolucionaria de la República Bolivariana de Venezuela, que había tenido a todo el pueblo como protagonista a la hora de decidir cómo querían organizarse como patria y como pueblo. El 11 de abril amaneció y en todos los medios de comunicación se le dijo al pueblo que Chávez había renunciado. Fue un día de estupor, de reflexión, de silenciamiento. Los medios populares fueron cerrados y devastados y los medios hegemónicos intentaron implantar una verdad que el pueblo no creyó. El 12 de abril la gente decidió salir a la calle. Hombres, mujeres, niños dijeron: no podemos creer que el comandante haya renunciado, lo queremos ver. Y así fue que se movilizaron y fueron protagonistas en lo que en Venezuela se llama Radio Bemba, la comunicación popular, el boca a boca, el construir desde la realidad la comunicación que brinda una posibilidad de enfrentar a la comunicación hegemónica que les decía algo que ellos no podían creer, no querían creer y salieron a la calle a contestar y a contrastar lo que le decían con la realidad. Luego, el 13 de abril, el comandante es liberado porque no había forma de oponer la mentira a la verdad que se gritaba en las calles. El proceso es mucho más complejo, la revolución no será transmitida, es un documental y les recomiendo mirar para tener una mirada desde adentro y desde afuera de lo que fue el golpe, de lo que significa la comunicación popular y de lo que significa el pueblo protagonista y en la calle. Por eso, porque el pueblo supo derrotar desde la comunicación popular la manipulación de la comunicación hegemónica, es que el 12 de abril es el Día de la Comunicación Popular en Venezuela. Y es fundamental que nosotros leamos la historia de nuestros pueblos hermanos para saber que hay salida cuando el pueblo está movilizado, consciente y en la calle.